El Chavo del Ocho fue producida, escrita y dirigida por Roberto Gómez Bolaños. La novela mexicana abarca la historia de un niño huérfano, el cual encuentra compañía y solidaridad por sus vecinos. La novela se estrenó en el Canal 8 siendo un programa para niños, aunque toca temas y problemas como la orfandad, el maltrato, pobreza y también tiene temas de humor, aunque un poco de violencia física y verbal. El autor se inspiró para reformular el género televisivo que toca el tema de un personaje principal antiheroico en una vecindad donde pasa por conflictos cotidianos con los vecinos. Después de su estreno, personas de varios países latinos hicieron que se popularizara para poder vender en Televisa dentro de los medios de comunicación. Se vendió el programa para reproducirlo en otras cadenas como la Panamericana de Perú y la SBT de Brasil. Hablemos sobre la disputa con Kiko y la Chilindrina. En 1978, Carlos Villagrán, es decir Kiko, solicitó autorización de Roberto Bolaños para utilizar el personaje obteniendo la licencia de Kiko. En la Ley Federal de los Derechos Patrimoniales, en el título 3, artículo 30 sobre la transmisión de los derechos patrimoniales, se menciona que el titular puede libremente, conforme a la ley, transferir y otorgar licencias de uso exclusivas. Cada una será onerosa y temporalmente. Los convenios deberán celebrarse por escrito o por el contrario serán nulos. Chespirito accedió para realizar un contrato con la condición de que su programa le agradeciera por la autorización de usar el personaje de su creación, a lo que Villagrán no aceptó, diciendo que Kiko era su personaje y abandonó el elenco del Chavo por una temporada. Tuvo un problema legal con Chespirito por ese artículo, así que cambió el nombre de Kiko con Q a Kiko con K, y pudo realizar otros proyectos de Latinoamérica con el nombre. Ahora, el problema con la Chilindrina. El litigio por los derechos de autor de la Chilindrina, interpretado por María Antonieta de las Nieves, fue una disputa ya que en 1995, cuando terminó el programa, ya no se tenían los derechos registrales de los personajes. Habían vencido, por lo que María Antonieta fue al registro notarial y puso en su nombre el personaje que interpretó. Después de bastante tiempo con una demanda de Chespirito, la Suprema Corte resolvió a favor de la actriz de derecho al uso de la explotación como legales usuarios de los derechos, mientras su creador, Roberto Gómez, no dejó de ser titular de los derechos de autor. Según el capítulo 2 de las reservas de los derechos al exclusivo de la Ley Federal de Derechos de Autor, menciona que en efecto, la Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor reconoce un distinto derecho de intérprete denominado reservas del derecho al uso exclusivo, que faculta al usar y explotar de forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza, incluyendo los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Ahora hablaremos sobre la disputa de la marcha de la vecindad, la cual primero tenemos que contextualizar la canción, que es el elemento distintivo del Chavo desde el primer capítulo hasta el final de los episodios. Varios de los sonidos de la canción se crearon con base de sintetizadores y al principio solo se oían entre 30 y 40 segundos, cosa que se utilizó siempre en las introducciones. La pieza original es de Ludwig van Beethoven, estrenada en 1812 en Budapest. La tonalidad es un si bemol, además de que tiene un compás 2/4. En 1970, Jean Pix-Pierre creó una versión llamada Elephant Never Forgets. ¿Por qué sucedió esto? Básicamente la obra Marcha Turca de Beethoven pasó a ser de dominio público, la cual habla en el artículo 78 de la Ley Federal de los Derechos de Autor, nos dice que las obras derivadas tales como arreglos, compendios, ampliaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias o artísticas serán protegidas en lo que tengan de originales, pero solo podrán ser explotadas cuando sean autorizados por el titular. Cuando las obras derivadas sean de dominio público,
recordemos que la pieza de Beethoven era de dominio público, serán protegidas en lo que tengan de originales, pero tal protección no comprenderá el uso exclusivo de la obra primigenia, ni tampoco se impedirá que se hagan otras versiones de la misma. También se incluye una comparación con un caso entre dos televisoras en la ciudad de Los Ángeles, California. El caso es pertinente ya que la demanda hacia Gómez Bolaños y Televisa se realizó en ese estado. Si bien no son iguales, sí establece algunas pautas que pueden funcionar para el análisis del caso que se observa en esta ocasión. El pleito legal inició el 8 de septiembre del 2009, cuando los demandantes Jean-Jacques Bury y Gershon Schindler Sylvan Murray, además de Robert Anthony y Francis Bury, presentaron una queja en la Corte del Distrito. Los acusados de infringir los derechos de autor antes mencionados fueron Televisa, SADCB, Univision Communications Inc., Galavision Inc., Xenon Pictures Inc. y Lionsgate Entertainment. El juez encargado del caso fue Ralph Sersby. Durante el tiempo en el que El Chavo del Ocho fue producido, no se mencionó en ningún momento la autoría de Bury en la canción ni a la apertura del programa. Las tres canciones en discordia fueron Baroque Humdrum, que se usó en el programa del Chapulín Colorado, The Elephant Never Forgets, que suena en el intro del Chavo del Ocho, Country Rock Polka, que se musicalizó en el programa de Chespirito. La Ley Federal de Derecho de Autor señala en su artículo 11 que, cito, el derecho de autor es un reconocimiento que se hace en el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial, haciendo alusión a la Ley Federal de Derechos de Autor de 2015, la parte 3. Un autor se define como persona física que ha creado la obra literaria y artística de acuerdo al artículo 12 de la misma Ley de Derechos de Autor. En cuanto a los derechos patrimoniales, el artículo 24 apunta que, cito, corresponde al autor el derecho de explotar la manera exclusiva de sus obras o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere del artículo 21 de la misma ley. Ley Federal de Derecho de Autor 2015, parte 6. Al final, el asunto no llegó a una corte para ser evaluada por más jueces, sino que logró un acuerdo entre varias partes, con lo cual remuneró a los autores por el uso de sus canciones durante los años que fue utilizada.